Maravillas simpáticas. Capítulo 11. El sol californiano apenas comenzaba a iluminar las calles de Los Ángeles cuando Edward miró su reloj por quinta vez en los últimos 10 minutos. Se encontraba exhausto, no había dormido durante toda la noche, y aún se encontraba en esta estúpida aventura del cual su destino se encontraba fuertemente entrelazado. Los héroes existían, y él tenía superpoderes. Definitivamente el mundo sería destruido si no lograba detener al responsable de haber robado probablemente uno de los artefactos más poderosos del universo. Las 9 AM y aún no tenían claro cómo proceder, solo tenía la idea de que tenía que ingresar a una especie de tienda que vendía discos de música metal o algo así. Perky estaba de brazos cruzados, apoyado contra la barandilla de metal que rodeaba la entrada de Doa Recording Studios, mientras Annabeth revisaba su mapa del inframundo con el ceño fruncido. Todos ellos se encontraban lo suficientemente descansados, su hambre completamente saciada y satisfechos de poder llegar al clímax de su travesía. Los niños no podían negar que se encontraban nerviosos, estaban a punto de ingresar al mismo infierno griego, y eran momentos como estos que agradecían tener una sangre divina imperativa. El miedo podía ser transformado en coraje y extrema concentración. Grover, por otro lado, parecía más nervioso de lo normal, olfateando el aire como si esperara que algo saltara desde las sombras en cualquier momento. Algo no se sentía bien, algo que iba más allá de tener que ingresar al inframundo y probablemente nunca regresar. Era un maldito sátiro por el amor a Dios, su misión era encontrar semidioses, no estar involucrándose en las luchas que estos tenían. No sé por qué me sigue sorprendiendo que el inframundo esté en medio de Hollywood, murmuró Edward, ajustándose la correa de la mochila nueva que había comprado junto con algunas provisiones que había preparado mucho antes de ingresar a lo que probablemente sería lo más increíble que vería en esta nueva vida, más que el vivir con héroes capaces de levantar islas sobre sus hombros. Por otro lado, no estaba tan impresionado de que Hollywood, tal y como conocía que era esta industria, de que fuera un puente al mismo infierno. En su vida anterior, por no mencionar que ésta, había escuchado muchas cosas extremadamente turbias. ¿No podían haberlo puesto en un lugar menos turístico? Edward por otro lado bromeó para sí mismo, mientras Frodo le proporcionaba a su amigo 2 guantes que habían tratado adecuadamente con la sicaldería. Un diagrama de runas intercaladas con múltiples capas de manipulación simpática fueron escritas con la ayuda de Frodo, quien le permitió a Edward expandir su capacidad mental para lograr sacar el máximo potencial de la simpatía. Estos guantes le permitirían interactuar con las partículas a su alrededor, y así permitirle transmutar la materia circundante o variar las formas de energía que necesitara. Edward no estaba dispuesto a ingresar al infierno con solo su fuerza física. Dudaba que su resistencia le permitiera permanecer por mucho tiempo en un lugar que literalmente se llamaba el inframundo. Sin mencionar, el dios encargado de aquel lugar estaba allí esperándolos probablemente para transformarlos en criaturas agonizantes. Así que no, él haría todo lo posible por sobrevivir aquí. Tiene sentido si lo piensas, respondió Annabeth sin levantar la vista del mapa. ¿Qué mejor lugar para esconder las puertas del infierno que una ciudad llena de almas perdidas? Grover gimió. Gracias por recordarlo. Como si este sitio ya no me diera escalofríos. El sátiro se quejó mientras se comía un pedazo de lata. Él aún se sentía vacío del estómago, no había sido suficiente acabar con el poco dinero que Edward tenía. Ya se había disculpado varias veces por aquella situación embarazosa. Edward arqueó una ceja por las palabras de Annabeth, pero sintió que ella tenía razón. Esa gente sí era retorcida, y el último escándalo que había escuchado sobre Tom Cruise era que tenía fetiches con los peces. Definitivamente esa gente sí era perturbadora. Miró a Perky, mientras extendía y encogía sus dedos, susurrando en sus adentros, sintiendo el poder de la simpatía recorrer su cuerpo, el vínculo que había sujetado las formaciones simpáticas talladas en los guantes a todo lo que tocara, incluyendo su cuerpo mismo. Unirse a Frodo telepáticamente le permitía tener un control increíblemente más fino en comparación de hacerlo solo. La genética de Frodo pertenecía al material genético de los marcianos, expertos en la manipulación de sus propios cuerpos a nivel molecular. Parte de ese poder diluido se había extendido a Frodo, expresándose en su telepatía, pero no por eso era consciente de su propio cuerpo a nivel celular o incluso molecular. Frodo, aunque parecía inofensivo e insignificante con su tamaño y fragilidad, su capacidad mental y su percepción era extremadamente poderoso, solo por debajo de un marciano nato. Como era de esperarse, vincularse con Frodo le permitió a Edward estar consciente de cada aspecto de su cuerpo, incluyendo sus células. Frodo, en sus bolsillos, ahora era uno con Edward, su nuevo hermano.
Miró sus guantes de reojo, todo lo que tocara o sintiera podría ser transfigurado, transmutado, un cambio de su propia naturaleza. Esto también le permitiría ahorrar mucha energía, un error que había hecho en su lucha anterior con Medusa y Amazo. Había agotado mucha resistencia física con la nominación, provocando una pérdida masiva, como empujar el agua a través de una tubería con múltiples fugas. Ahora, con solo el uso de la psiquiatría, solo necesitaba establecer el alar entre él y la conexión simpática tallada en los guantes. Y la magia sería posible. Perky se percató de que lo miraba. Se detuvo mucho antes, esperando la pregunta de Edward. ¿Tienen cómo defenderse?, preguntó. Esperaba que este chico, estos niños, al menos pudieran ser capaces de pelear. Irían al inframundo después de todo. El campamento nos proporciona entrenamiento para estos casos, dijo Perky con una media sonrisa. No tengo mucho tiempo yendo allí, pero por lo que sé, este tipo de situaciones es normal. Edward permaneció en silencio, no queriendo sentirse mal por las cosas a las que estos niños eran expuestos. En este mundo, con el suficiente entrenamiento y el talento adecuado, un crío de 12 podría romper el cráneo de un adulto con suma facilidad. Robin era capaz de enfrentarse a los mafiosos de Gotham los martes en la noche. Su conexión con el mundo de los dioses griegos había sido mínima, por no decir que inexistente. Pero por su sangre, ahora estaba aquí. Dentro del banco del conocimiento que Frodo le había proporcionado, se tenía la teoría de que la princesa Diana probablemente era hija de Zeus. Aunque la historia oficial indicaba que la Mujer Maravilla anteriormente había sido una escultura de arcilla, una bebé de barro hecha por la reina de las Amazonas, quien le imploró a los dioses para que le proporcionara un hijo, y estos mismos cumplieron su deseo. En un mundo como este, aquel acontecimiento pudo ser posible, así que nadie pensó en otra explicación, aunque los más excéntricos señalaban la teoría de que tal vez algún metahumano con capacidades mágicas había embarazado a la reina Hipólita, y la misma se había creado todo el rollo para sostener el dogma por el cual se regían todas las amazonas. Esperaba jamás conocerlas a ninguna por razones obvias. Por otro lado, sabía que su linaje como descendiente de Diana lo colocaba en una posición única, independientemente si hubo consentimiento o no. Era la única razón del por qué se encontraba en medio de una profecía que le correspondía a semidioses en este mundo. «Bien, ¿estamos listos?», preguntó Annabeth, enrollando su mapa cuidadosamente. «Tenemos que seguir adelante». Ella se convenció a sí misma, mientras ajustaba su gorra con más presión de lo normal. Perky deseaba encontrarse con su madre, anhelaba saber el paradero de la única persona que estaba para él. ¿Por qué siento que me estoy metiendo en algo de lo que no voy a salir vivo?, se dijo Edward con un suspiro, mientras su mente se encontraba hiperenfocado gracias a la ayuda de Frodo. Grover tragó en seco mientras titubeaba. «No te preocupes. Si algo sale mal, Perky probablemente hará que exploten las tuberías o provoque un tsunami». ¿En el inframundo? Edward arqueó una ceja. Eso hizo que Grover tragara aún más, mientras sus piernas empezaban a temblar. «No ayuda, Grover», gruñó Perky, pero una pequeña sonrisa se asomó en su rostro. Esperaba que sus capacidades hidroquinéticos pudieran extenderse hacia el inframundo. Edward respiró hondo mientras Perky empujaba la puerta del estudio de grabación. Con sus corazones retumbando, ingresaron al interior. El lugar estaba tan silencioso que sus pasos parecían resonar como tambores. El aire olía a polvo, como si nadie hubiera usado el lugar en décadas. Aquel lugar literalmente parecía sacado de los 70. Las paredes estaban cubiertas de discos de oro y platino, pero Perky sabía que ninguno de esos premios era real. A medida que se adentraban más en el pasillo, sintió como la temperatura descendía. Un frío espeluznante estremeció los cuerpos de los chicos, la sensación del hielo se filtró hasta los huesos y los vellos de la piel se erizaron como si un rayo estuviera a punto de caer en sus cuerpos. Sirvieron un peligro inminente, sus instintos le gritaron que salieran huyendo de allí, o de lo contrario morirían. Los ojos de Edward se ensancharon y se encogieron con extrema cautela. Frodo quedó tan tieso como un pedazo de madera dentro de su bolsillo. «Esta presencia», le gritó en la mente, extremadamente alarmado. El metamorfo nunca sintió tanto terror como en estos momentos, el terror de la muerte sobre él. «Tenemos que salir de aquí. Frodo», Edward le gritó en sus adentros. «Cálmate, yo estoy aquí. Si algo pasa saldremos de aquí lo antes posible». Edward le prometió a Frodo, su hermano. Al final del pasillo, una figura vestida con un traje italiano negro ajustado se encontraba detrás de un mostrador de recepción. Mirándolos fijamente, mientras sonreía, simplemente reflejaba una frialdad extremadamente indiferente. ¡Qué sorpresa!,
Semidioses, dijo la figura, desviando la vista hacia una revista de celebridades que tenía en sus manos delicadas y pálidas. Edward frunció el ceño, mientras sentía como su cuerpo se paralizaba por el miedo y la sensación de peligro extremo. Sintió como la sicaldría recorría todo su cuerpo, mientras su mano temblaba, estaba luchando por tratar de defenderse de lo que sea que fuese aquel que le hacía sentir así. Edward movió un dedo, pero sintió como una fuerza abrumadora lo tumbaba al suelo, de rodillas, no pudo respirar. Incluso había sentido la desconexión de Frodo, el cual había perdido el conocimiento. No sería sabio, oh hijo mío, que emprendas tal acción. Pues hoy, al igual que en los días antiguos, los niños actúan con la misma temeridad y carecen de mesura. La sensación de muerte, miedo, perdición, angustia, desesperación, fatalidad, finalidad, fin, entropía. Sensaciones que cantaban los lamentos y los tormentos de múltiples almas que deseaban el descanso eterno, esperando ser recogidos por aquel responsable de llevar al final hacia el último día de la existencia, donde solo la muerte y la entropía estarían de la mano y descansaría el trabajo, imperturbable por la aniquilación del universo, el final de la existencia. Trayendo piedad al universo que agoniza, a la espera de la desesperanza del fin de los días. Grover fue el siguiente en caer y cayó tan tieso como el metal. Perdió el conocimiento, la voz de este ser los llevó a la desesperación. Edward tenía que salir de aquí, Edward debía salir de aquí, sintió el esfuerzo de su cuerpo, espantado por escapar, pero su mente pensó en los niños, Perky, Annabeth, y el poco valor que tenía le permitió permanecer ahí, arraigado, de rodillas. Sin atreverse a decir ni una sola palabra, no vaya a ser que la mirada y aquel ser espeluznante se fijara en él, que el vacío de su mirada lo tragara y lo llevara hacia el fin de sus días. Annabeth, a pesar de sus temblores, tuvo el coraje suficiente como para, aún mirando hacia abajo por el temor a su propia vida, levantar la voz como un ratón asustado. ¿Eres Cacaronte? Su pregunta apenas fue con un susurro, pero aquel ser, sin siquiera prestarle ninguna atención, asintió con indiferencia. Sí, confirmó. Y espero, en verdad, que posean razón suficiente para buscar consejo en mí. Perky, igual o peor que Annabeth, tragó saliva antes de dar un paso, siendo incapaz de seguir avanzando porque sus piernas empezaron a fallarle. Cacaronte, necesitamos tu ayuda, necesitamos cruzar. El barquero dejó la revista con un suspiro exagerado, mientras los niños observaban cómo su aliento deterioraba hasta las cenizas a aquella revista que tenía en sus manos. Aquel suspiro que destelló los gritos y el gemir de dientes, y aquellos que sufrían, y celebraban, y lloraban, y reían, y descansaban en el final de los días. Caronte los miró por encima, como si la simple acción lo hiciera sentirse ofendido. Estos niños, pensando que por ser semidioses, podían hacer y deshacer todo lo que quisieran. ¿Cuántas veces debo advertiros, oh niños nacidos de los dioses, que no es tarea sencilla? El paso no se concede a todos, especialmente los que viven. A menos que anhelen el frío abrazo de la muerte, volveos y desvaneced vuestra insensata voluntad. Sus palabras hicieron temblar los corazones de cada uno de los chicos, no atreviéndose a dar un paso más. Sin embargo, antes de siquiera obedecer las palabras compulsivas y aquel ser, Perky se llenó de todo el coraje y terquedad que pudo encontrar en su interior. Pues no podía retroceder ahora que estaba en tercera de cumplir con su objetivo, o el mundo sería destruido. ¿Sabes que no? Estamos aquí para pasear, dijo Perky, mientras tragaba en seco por la manera en cómo había alzado la voz. Hades tiene el rayo maestro de Zeus. Necesitamos recuperarlo. Caronte rió, una risa que hizo estremecer a cada uno de los chicos. Edward trató de levantarse, pero los ojos de Caronte se fijaron directamente en el chico, y el muchacho cayó de boca, como si una fuerza abrumadora lo aplastara contra el piso. Apenas podía estar consciente. Caronte, habiendo sentido la naturaleza de Edward, lo tomó como prioridad. Cualquier ser capaz de arrebatar el destino del final de cada alma, engañar a su compañera muerte y burlar la vida, plantando vida vieja y sin lavar era muy atrevida ante los ojos de Caronte, no obstante, muy entretenido. Había llamado la atención del barquero del inframundo. Lamento desilusionaros, oh niños, pero Hades no guarda el rayo. Difícilmente hallará tiempo para jugar a las sombras con sus hermanos, cuando ha de gobernar su oscuro dominio. Os aconsejo volver sobre vuestros pasos y partir. Especialmente tú, ofensa viviente, hijo de Diana, hija de Zeus, campeona entre las amazonas. Ayer escapaste a la muerte, mas no creo que la fortuna te sonría de nuevo si persistes en este sendero. Las palabras de Caronte hicieron que Edward se impresionara con incredulidad. Solo tenía un pensamiento en sus adentros. Él sabe. Pensó con extremo pánico. Este ser sabía que era un reencarnado, este ser sabía que había vuelto a nacer en este mundo, este ser sabía que de alguna manera había burlado a la muerte.
Edward se sintió con más miedo aún. Pero a los niños, y con todo el esfuerzo del mundo, advirtió: debemos salir de aquí, ya. Perky se negó, no cuando sabía que su madre se encontraba en el inframundo. Él tenía que saber que su madre se encontraba bien. Tenía que cerrar este capítulo en su vida, saber que su madre estaba en un lugar mejor, o de lo contrario seguiría atormentándose a sí mismo. No voy a... Perky, con su terquedad dominada por la furia, trató de replicar, al punto de sacar algunas monedas de sus bolsillos. Sin embargo, Caronte pareció ofendido, pues una especie de ataque invisible golpeó a Perky contra la pared del fondo, cayendo al suelo, adolorido. De la nada, el piso se quebró mientras se envejecía y se pudría. Y unas manos esqueléticas, gritos de angustia, salieron desde las grietas y sujetaron a Perky con fuerza. Annabeth gritó, completamente angustiada. Perky. Annabeth sintió que todo se encontraba perdido. ¿Cómo luchar contra un ser como este? ¡Qué insolencia! Vosotros, los niños de los dioses, no sabéis cuándo mostrar el respeto debido a vuestros mayores. Poseidón debió haberte enseñado el decoro apropiado para hablarme, mestizo. Miró a todos con desdén, antes de fijarse en la niña. Parecía tener más capacidad intelectual que todos los presentes, dejando de lado a la criatura que se encontraba en el bolsillo del alma vieja que tripulaba un cuerpo nuevo que no debió pertenecerle, que no debió existir. Ya tendría que consultar con Perpetuus acerca de esta anomalía de esta línea temporal. Annabeth, completamente aterrorizada, logró controlar su habla para dirigirse a Caronte una vez más. Pido disculpas, nuestra intención no fue molestarlo en lo más mínimo. Pero el mundo será destruido en 2 días si no encontramos el rayo. Si lo que dices es cierto, ¿estás diciendo que la profecía estaba equivocada? Caronte la observó con una expresión de burla, antes de contestar. Lo que intento expresar, niña, es que habéis llamado la atención de quienes no debíais. Sin contar que vuestro destino ya fue corrompido hace mucho, y ahora sigue un camino completamente distinto. ¿De qué está hablando? Perky, adolorido, pero con pelea en su voz, preguntó. Caronte dirigió su mirada directamente hacia él. Él. Le dijo, señalando con un dedo a Edward, presionado contra el suelo por una fuerza abrumadora. ¿Edward? Annabeth estuvo confundida. Sí. Existe él, para empezar. Perky permaneció observando a Edward desde lejos. ¿Qué significa eso? Annabeth preguntó. Caronte se inclinó sobre el mostrador, sus ojos que mostraban la muerte y el fin de los tiempos, carentes de esperanza. Diana, princesa y campeona de las Amazonas. Caronte sonrió, pero no era un gesto reconfortante. Las Amazonas hicieron un voto sagrado hace siglos. No deben interactuar con los hombres, repudiar cada aspecto de su existencia, vivir una vida libre de ellos, y encadenarse a los dioses a cambio del favor de Hera. Y por extensión, la exterminación de todo niño que no fuera mujer. Pero la existencia de este joven viola las leyes más antiguas de su gente. Su presencia traerá, tarde o temprano, una guerra divina. Annabeth pareció congelarse, mientras miraba a Edward por un momento. Parecía completamente sorprendida de que alguien como él existiera, pues conocía muy bien la existencia de las Amazonas. No importa, de todos modos. Para mí no tiene importancia que el fin del mundo sea hoy o mañana. Dijo Caronte con un tono grave. La vida y la muerte son leyes de la naturaleza, el universo, de la existencia. Incluso los dioses sentirán el abrazo de la muerte, yo los llevaré personalmente. Todos los seres vivos son iguales, dioses, mortales, vidas inferiores. Todos tienen derecho a sobrevivir y a morir por igual, ya sea en estos instantes, mañana, o en una eternidad. Puede haber miembros de la realeza como ustedes y seres inferiores, pero ante la muerte de los seres no es diferente a la de un genitalium. ¿Cuál es la diferencia? Ambos están muertos, y serán paseados por mí hacia sus destinos más allá de la muerte. Sus palabras dejó a todos en silencio, completamente perturbados por las palabras de Caronte. Este continuó. También existe otro problema. Si cruzáis esas puertas, el inframundo verá en vuestro amigo una anomalía, la aberración de las Amazonas. Y creedme, jóvenes, no deseáis que el inframundo decida que no pertenecéis a este lugar. Los niños parecían completamente devastados, Edward en especial. Había llegado a un mundo que probablemente moriría en 2 días, con estos dioses, estas entidades que iban mucho más allá de los héroes, capaces de acabar con todo el universo, según podría presenciar. Pero, debe de haber algo. Debes ayudarnos, señor Caronte. Por favor. Caronte por supuesto estaba dispuesto a ignorar a la chica. Ningún semidios perturbó su corazón, su conciencia. Si al final debía llegar, pues así debía de ser.
Pero el destino había sido acarreado, perturbado, pervertido por alguna existencia atrevida que trajo un alma sin lavar a este mundo. Entonces, era curiosidad, decidió hacer algo. Decidió observar. Y fue entonces, en la quietud del juicio final, cuando Caronte, el fiel barquero del abismo, miró más allá de los horizontes perdidos, buscando entre los miles de futuros rotos, las millones de posibilidades condenadas, los trillones de oportunidades corrompidas, y los quintillones de fatalidades que resonaban como el rugido de la muerte misma, proclamando el fin de los tiempos, el fin de la humanidad, el fin de todo lo que alguna vez existió en este pequeño fragmento de barro, más ínfimo que un punto, más minúsculo que una partícula perdida en el vasto océano del universo y el multiverso, donde el final no era una mera posibilidad, sino la inevitable verdad. Y en ese último suspiro del cosmos, abrazando la nada que devoraba toda esencia, Caronte vio que solo quedaba él y la muerte, dos almas gemelas condenadas a descansar entre la inexistencia del universo, tomando un breve respiro en su labor eterna. Un respiro que no conocía la esperanza, sino la aceptación, mientras la nueva creación nacía en las tinieblas, vacía y llena de vida que ya no vivirá. Y vio una nueva vida que guiar. Hay otra forma. Caronte dijo, llamando la atención de Annabelle. ¿Hay una solución? La niña preguntó, ansiosa y llena de esperanza. Sí, hay un favor que deseo que resolváis, si lo completáis, el mundo podrá respirar una vez más, aunque sea en el último suspiro antes del ocaso definitivo de la existencia, dijo Caronte, clavando su mirada en la niña, como si atravesara su alma misma. Hades ha perdido una reliquia que me encomendó encontrar, a mí y a las furias. Vi que aquel que se atreva a usurpar lo que le pertenece a mi empleador cruzará su destino con el vuestro, pues la sangre de la aberración de las Amazonas es crucial para los oscuros planes que buscan la destrucción de todo lo que conocéis de vuestras vidas. Si lográis recuperarla, podría cerrar los ojos ante vuestra insolencia de hoy, y perdonar la falta de respeto que vuestro amigo ha mostrado hacia mi amiga, la muerte misma. La niña no se atrevió a objetar, asintió y continuó con la transacción. Ya era bueno que aún siguieran con vida. ¿Qué clase de reliquia?, preguntó Annabeth. El símbolo de su dominio y adorno de su trono. Su yelmo del olvido, dijo Caronte encogiéndose de hombros. Solo sé que alguien la robó, y que no debe estar muy lejos de estos dominios mortales. Pues la reliquia impide que vea vuestro rostro con mi vista, pero nadie escapa de mi presencia como tal. Caronte se acercó a la niña y dijo con una voz retumbante. Completaos vuestra tarea y salvarán la tierra, y viajarán conmigo, a su momento, mas sin embargo, por un suspiro más, vivirán. Si te gustó el video, no